Aquí podemos ver una representación de los tipos de sonda lambda más habituales en el motor de gasolina, como son la sonda de circonio, la sonda de titanio, la sonda de banda ancha y la sonda de relación aire-combustible, AFR. Se da una explicación del funcionamiento teórico de cada una de ellas, haciendo una valoración del funcionamiento del calefactor controlado por la EQ o por el calculador. Sonda de salto. La sonda de salto de tensión binarias, compuesta por dióxido de circonio, es la sonda lambda de constitución más clásica y solo se emplea en motores de gasolina. Su nombre se debe a que la tensión eléctrica que genera durante su funcionamiento puede saltar hasta 7 veces de 100 milivoltios a 900 milivoltios por segundo. Su funcionamiento correcto se produce a partir de una temperatura de 350 grados y su sensor está compuesto de dióxido de circonio y normalmente suele ir colocada delante del catalizador. Sonda de resistencia. Esta sonda utiliza dióxido de titanio en lugar de dióxido de circonio. En esta sonda no se genera tensión eléctrica, pero su resistencia eléctrica cambia con la cantidad de oxígeno detectado en el gas de escape. La unidad de control del motor aplica una tensión y calcula la resistencia de la sonda, determinando la corrección de combustible necesaria. El funcionamiento correcto es con una temperatura entre 500 y 800 grados. Normalmente se emplea en combinación con una de salto de tensión, y la gran ventaja de esta sonda es que no necesita aire ambiente como referencia para su funcionamiento. Sonda de banda ancha. La sonda lambda de banda ancha es un sensor de oxígeno avanzado capaz de medir con alta precisión una amplia gama de relaciones aire-combustible en los gases de escape de un motor. A diferencia de las sondas convencionales, no se limita a detectar solo si la mezcla es rica o pobre, sino que indica exactamente cuánto, gracias a su señal analógica continua y lineal. Este sensor se basa en una celda de bombeo y de oxígeno, célula NES más bomba electroquímica, que regula activamente la cantidad de oxígeno dentro de una cámara de medición interna. Sonda lambda AFR. Las sondas lambdas AFR, relación de aire-combustible, son sensores de oxígeno de banda ancha diseñados para medir con gran precisión la relación de aire-combustible en los gases de escape de un motor. Permiten controlar y ajustar con exactitud la mezcla de aire-combustible. Utilizan una combinación de celda NERS y celda de bombeo de oxígeno junto con una cámara de medición interna. Esta corriente se traduce en una señal proporcional de la relación aire-combustible que puede expresarse en un voltaje de 0 a 5 voltios o como un valor de relación de aire-combustible numérico directo. Calentador de sonda lambda. La prueba se debe realizar desde el momento inicial del motor frío hasta un tiempo mostrado de 2 minutos y 30 segundos. Tiempo suficiente para comprobar el funcionamiento del control del calentador. En la pantalla de comportamiento y medida del circuito calefactor se muestran en la parte superior los indicadores de temperatura, frecuencia y ciclo de trabajo. La temperatura mostrada es un cálculo, no una medida en tiempo real, y está basada en el estado de temperatura del motor. Comprobar cómo la temperatura va aumentando a medida que aumenta el tiempo de calentamiento. En el centro se muestra el valor de frecuencia. Las frecuencias habituales están comprendidas entre los 10 a 50 Hz y suele ir directamente relacionado con el valor de la resistencia del calefactor. El display de la derecha muestra el porcentaje de ciclo activo que servirá para el mantenimiento de la temperatura en el calefactor con un bajo consumo de energía. Mostramos por ciclo el posible tiempo activo en porcentaje. Marcamos como ciclo activo cuando la EQ pone a masa el calefactor que se alimenta directamente y a través de un fusible de la tensión de batería. Controlando el ciclo de trabajo nos permite reducir el RMS de tensión e intensidad en la sonda lambda y la potencia disipada por el controlador, por la EQ. RMS se define como un valor eficaz de la magnitud variable como tensión o intensidad. Se muestra a continuación cómo los valores RMS, valor de tensión e intensidad efectivos, así como la potencia que debe ser absorbida por el circuito de control de la EQ. Se puede comprobar cómo a medida que disminuye el ciclo activo, la tensión, intensidad y potencia disminuye. Iniciamos el test de calentamiento y se observa cómo en el momento de arranque también se varía el ciclo de funcionamiento. Esto es necesario para prevenir un pico excesivo de intensidad y de esta forma se protege el circuito de control del calefactor. Si el motor está frío, el ciclo de trabajo sube al 100% durante un periodo aproximado de 1 minuto.
aumentando la energía calorífica para que la sonda Landa proporcione lecturas precisas de la relación de aire-combustible e incluso en condiciones de arranque en frío. Mientras va pasando el tiempo, podemos calcular la energía calorífica generada por el calefactor de la sonda Landa usando los datos siguientes. Vamos a utilizar una resistencia de 8 ohmios, que es la resistencia del calefactor, una corriente como consecuencia de la tensión de batería calculada sobre 14 voltios, una corriente de una intensidad de 1,75 amperios. Y vamos a calcular también sobre un tiempo de 60 segundos, que es más o menos el tiempo que eso suele tardar en el calentamiento. Si utilizamos la fórmula del efecto Joule, veremos que Q es igual a la intensidad al cuadrado o la resistencia por el tiempo. Si sustituimos estos valores, veremos que Q sería igual a 1,75 al cuadrado por 0,8, que es la resistencia, por 0,60, que sería el tiempo. Esto nos da un total de 1470 julios. Como lo tenemos que convertir a calorías, vamos a hacer la conversión. Una caloría es igual a 4184 julios. Calorías es igual a 1470, que son las que tenemos, dividido por 4184. Aproximadamente esto nos daría una relación de 351,4 calorías. O sea, aquí se ha hecho un cálculo sobre un calentamiento de 10 gramos de hierro, que sería la sonda Landa. Y para poderlo calcular, tenemos una masa que sería, en principio tenemos los julios, que sean 1470 julios, más la masa, que en este caso hemos dicho que la masa es de 10 gramos, y luego un coeficiente del hierro, que corresponde a 449 julios por kilogramo. A partir de este momento, esto nos daría, en el cálculo, nos va a dar exactamente el incremento de temperatura sobre esta fórmula, que sería Q dividido por la masa por el coeficiente, nos daría exactamente al final, según lo mostramos ahí en la tabla, 327,4 grados centígrados. A partir de este momento, la sonda ha tomado ya una temperatura correcta para su funcionamiento y debemos reducir, como se muestra, el porcentaje de ciclo para bajar la potencia y el consumo en la unidad de control. A medida que pasa el tiempo, el valor de porcentaje irá disminuyendo hasta alcanzar un valor de mantenimiento del orden del 30%. Así se consigue que la sonda y el sistema de control permanezcan casi inactivos.